Hola, Stevers. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Astronomía y astrología son lo mismo? Algunas veces se nos ha pasado por la mente que cuando nos preguntan qué es astronomía, lo relacionamos con astrología, ¿cierto? Pues bien, ahora les explicaremos la diferencia. Por un lado, la astronomía es una ciencia interdisciplinaria que estudia los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna, planetas, estrellas, cometas, etc. Comprende el estudio de leyes de movimientos reales y aparentes de esos cuerpos celestes, además de sus formas, dimensiones, masa y la influencia mutua que tienen en cambio, la astrología es un estudio de la posición y del movimiento de los astros como un medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Claramente observamos la diferencia, ¿no? Pero todo este conjunto ha existido desde el origen del universo. En la antigüedad, el ser humano debió haberse intrigado con el firmamento desde el primer momento de su conciencia, y empezó a cuestionarse para encontrar respuestas a estos misterios. Aunque las primeras observaciones o nociones de astronomía que se hayan construido fuesen erróneas, estas supusieron el inicio de la evolución de esta ciencia, que generó precisiones y aclaraciones a través de los estudios de grandes personajes que mencionaremos a continuación. El primer personaje del que vamos a hablar es Ptolomeo, cuya vida se desarrolló en el siglo II a.C. Este personaje defendía que la Tierra era el centro del universo y alrededor de ella giraban todos los astros que cruzaban el firmamento. Tales de Mileto, nacido en 623 a.C. y fallecido en 540 a.C., llegó a ser famoso por sus conocimientos de astronomía después de que predijo el eclipse del Sol que ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. Ahora saltaremos mucho más en el tiempo. Nos encontramos en 1473, el nacimiento de Nicolás Copérnico. Él propuso el modelo heliocéntrico a través de su obra sobre las revoluciones de los orbes celestes, que consiste en un sistema en donde la Tierra, los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Esta aportación de Copérnico a la ciencia fue una de las más revolucionarias en la historia de la humanidad, golpeando la idea de Ptolomeo de que la Tierra era el centro del universo. Su modelo del universo implicaba que la Tierra posee tres movimientos. 1. Giraba alrededor del Sol. 2. Giraba sobre sí misma. Y 3. Tenía una declinación angular de su eje. Ahora hablaremos de Galileo Galilei, el que es considerado el padre de la astronomía moderna. En 1609, Galileo conoció la existencia del anteojo, que luego le sirvió para crear el primer telescopio refractor. Este momento fue crucial para las primeras observaciones astronómicas. Un año después, en 1610, descubrió la existencia de los 4 satélites de Júpiter y confirmó la validez del sistema heliocéntrico, dejando atrás al geocéntrico. El siguiente personaje es Johannes Kepler, nacido en 1571 y fallecido en 1630. De procedencia alemana, Kepler calculó las órbitas exactas de los planetas, las cuales eran elípticas. Postuló 3 leyes que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Su primera ley, acuñada en 1609, decía que los planetas se desplazan alrededor del Sol en órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Su segunda ley, del mismo año 1609, dice que el radio vector que une el planeta y al Sol pasa sobre iguales espacios en iguales proporciones de tiempo. El radio vector, como aclaración, es una línea tirada del Sol al planeta en cualquier parte de su órbita. La tercera ley, de 1619, explica en pocas palabras que si elevamos al cuadrado el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol, esta cantidad será igual
a multiplicar la distancia media elevada al cubo del Sol con dicho planeta por una constante que será igual para todos los planetas. Isaac Newton, quien nació en 1643 y murió en 1727. En 1685, él determinó la ley de la gravitación universal, donde describe que dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Dicha fuerza se le conoce como la fuerza de gravedad. Una importante confirmación de esta teoría fue la previsión del cometa Halley, nombre que le dieron por el cálculo de órbita que hizo por primera vez el astrónomo Edmund Halley, mediante una publicación en la que concluyó de los avistamientos de 1456, 1531, 1607 y 1682 que correspondían al mismo cometa. Ahora hablaremos sobre Albert Einstein, quien nació en 1879 y murió en 1955. Él postuló la famosa teoría especial de la relatividad. Primero realizó una proyección imaginaria de espacio y tiempo, determinando que estos no son absolutos ni independientes entre ellos. Su primer postulado afirmó que las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. En su segundo postulado, determinó que la velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento en cualquier observador. Con ello pudo concluir que la velocidad de la luz es una constante y que el tiempo y el espacio es variable y relativo. ¿Piensas que esto acaba aquí? Claro que no. Aún hay muchos personajes que formaron parte de la historia de la astronomía que aún no conoces. Entonces, dime, Steamer, ahora que sabes más de la astronomía y de lo increíble que es, ¿seguirás viendo con los mismos ojos el cielo?